Bueno, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Mi nombre es Ángel Sánchez Rodríguez y en esta presentación me gustaría compartirles una experiencia de innovación docente que tuvimos durante el curso pasado junto con mis compañeras María Fernández Sánchez y Carmen Taberner Urbieta. Todos somos desde de la Universidad de Salamanca, desde la USAL en España. Y en este proyecto lo que tratamos fue de introducir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, dentro del grado de Psicología, ¿no? Y ahora me gustaría compartirles, bueno, pues algunos aprendizajes y la experiencia que tuvimos a la hora de introducir estos objetivos. Antes de nada, sí que me gustaría enmarcar nuestro proyecto de innovación docente. Lo realizamos gracias a que nos concedieron precisamente un proyecto de innovación dentro del plan propio de la Universidad de Salamanca, en el que bueno, se plantean diferentes líneas estratégicas para mejorar la docencia, la calidad docente, y nosotros justo nos incorporamos en el último de los objetivos, de las últimas de las estrategias que habían planteado, que era, además la habían planteado de forma muy reciente, que se trataba de la mejora de la calidad docente a través de la integración de los objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual nos encajaba perfectamente la idea que teníamos con estos proyectos que, como podéis leer, es un extracto de la convocatoria, pues son proyectos dirigidos a la integración y desarrollo de los ODS en la docencia universitaria, con el fin de que los estudiantes adquieran competencias de sostenibilidad, conocimiento y compromiso en torno a los ODS, convirtiéndose en agentes de cambio que lideren su consecución. A nosotros nos parecía particularmente importante, interesante esta línea estratégica. El hecho de que la hicieran formal, pues bueno, fue una gran alegría para nosotros. Y bueno, pedimos el proyecto en esta línea y bueno, tuvimos la oportunidad de poderlo llevar a cabo, ya que nos lo concedieron. Y simplemente me gustaría compartir con ustedes, pues un poco, pues ya, como digo, la experiencia de ese proyecto. Supongo que la mayoría de ustedes conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, pero sí que me gustaría al menos hacer una breve introducción en caso de que, bueno, pues alguno los conozca en menor medida, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un plan estratégico que se ha planteado desde las Naciones Unidas, con idea de marcar cuáles son las líneas generales de actuación que deberían seguir todos los países a nivel global, para tratar de alcanzar un futuro que podamos sostener. Porque nos estamos dando cuenta, hace años que los científicos lo vienen así mostrando y muchas voces dentro de la sociedad, que al ritmo que tenemos no vamos a poder mantener una sociedad sostenible por mucho tiempo. Tenemos que tratar de buscar alternativas que nos permitan vivir bien en la medida de nuestras posibilidades, pero sin que con ello nos llevemos por delante pues, los recursos naturales, o otras zonas, que haya personas que tengan que vivir en situación de extrema pobreza, etcétera, ¿no? Aquí podéis ver cuáles son esos objetivos, son 17 en total. Son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, reducción de las desigualdades, todo lo que tiene que ver con la acción climática, la vida submarina, los ecosistemas terrestres, la paz, la justicia. En fin, son líneas concretas. A mí me parece particularmente interesante porque no solo son un, un plan ¿cómo decir?, de expectativas, sino que se marca un plan concreto donde cada uno de estos objetivos viene desglosado en objetivos específicos, con cifras concretas, que se deben alcanzar, o al menos la propuesta es tratarlo de alcanzar en el 2020, en el 2030, perdón. O sea, antes estaban los 2020, ahora estos objetivos se diseñan para tratar de alcanzarlos en el 2030. En cierta medida son bastante ambiciosos, pero ya el hecho de que se planteen me parecen un paso, por lo menos tener claro cuál es la dirección que tenemos que seguir, ¿no? Nosotros lo que tratamos es de integrar este marco de referencia planteado por la ONU y por las Naciones Unidas, como son estas líneas estratégicas, dentro del grado de psicología, como comentaba antes, en Salamanca, en España. Y en concreto, lo quisimos hacer con los alumnos de cuarto de carrera. En España son 4 años el grado de psicología, entonces ellos estaban en el último año.
y en concreto en una asignatura que se denomina Intervención Psicosocial Comunitaria, la cual, por la temática que aborda, está fuertemente vinculado con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, tiene la peculiaridad de que, aunque el temario, digamos, más teórico se vincula con algunos de estos objetivos, el alumnado tiene que desarrollar un programa de intervención comunitaria. En ese programa pueden elegir la temática que quieran. Muchos de ellos suelen tratar temáticas que tienen que ver con el medio ambiente o que tienen que ver con contextos de desigualdad de género. Aunque esos temas se tocan ligeramente en la asignatura es verdad que está más enfocada en los colectivos que están en riesgo de exclusión social, ya sea por pobreza o ya sea por inmigración forzada o por una combinación de ambas, ¿no? Pero como digo, pues parte de la asignatura consiste precisamente en que el alumnado haga un proyecto de intervención que tiene que marcar, digamos, que tiene que puede elegir libremente, ¿no? Entonces, nos parecía interesante que tuviera los ODS de referencia precisamente para marcar esas temáticas que que tienen que abordar, ¿no? Lo que hicimos en un primer momento fue pasar unos datos iniciales, una encuesta, pasamos varias medidas, pero me voy a quedar simplemente con alguna de las más relevantes porque creo que es la más útil para entender un poco cómo fue el proceso. Pasamos una de las preguntas que les planteamos fue simplemente si conocían los objetivos de desarrollo sostenible. Si los conocían, les pedíamos que nos dijeran algunos de ellos, cuáles eran, cuántos eran, en fin, que nos dieran información, ¿no? Entonces, el primer dato relevante que tuvimos, estos datos son con todo cuarto de grado, ¿vale? La asignatura de intervención comunitaria, que es donde vamos a tratar esto, es solo con parte de este alumnado, ¿vale? O sea, esta fue una encuesta que pasamos con todo el alumnado, pero luego solo una pequeña parte cursa esta asignatura, con lo cual nos da una idea estupenda del impacto que puede tener haber cursado la asignatura. Como digo, el dato inicial aquí es que claramente lo del alumnado fundamentalmente no conoce los objetivos de desarrollo sostenible. De 153 estudiantes que respondieron a nuestra encuesta, ya digo, en cuarto de psicología, siendo psicología una carrera muy enfocada a muchas de las problemáticas a resolver o a tratar de ayudar a resolver muchas de las problemáticas enmarcadas en los ODS, bueno, pues llama la atención que la inmensa mayoría del estudiantado no conocía, simplemente decía, no los conozco, no sé cuántos son, no sé cuáles son. Y más cuando precisamente la universidad pues tiene, bueno, diferentes estrategias de promoción de los objetivos de desarrollo sostenible. En la ciudad, al lado de la facultad, hay un mural con todos los objetivos de desarrollo sostenible, un mural enorme. El alumnado lo ven cuando suben andando, pero a pesar de ello, pues bueno, pues no conocían qué es esto de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Al menos eso es lo que nos indicaban en estos datos iniciales que pasamos al inicio del cuatrimestre en septiembre. ¿Vale? Entonces, con todo este alumnado, lo que hicimos fue con aquellos que habían escogido la optativa de intervención comunitaria, que aproximadamente eran la mitad, un poco menos de la mitad, aproximada. Bueno, en esta asignatura, pues lo que hicimos fue llevar a cabo diferentes acciones, digamos, implementamos diferentes dinámicas dentro de lo que era la propia asignatura para introducir los objetivos de desarrollo sostenible. Y fundamentalmente hicimos como 3 acciones. La primera, y digamos la más importante quizá, fue que dedicamos una práctica a explicar el marco en el que debería o entendíamos que debía moverse la intervención psicosocial comunitaria. Y ahí empezamos a explicar un poco la historia sobre todo de los derechos humanos. Una vez llegamos a los derechos humanos, planteamos la discusión del problema que tienen, que no sean concretos, que no se marquen metas específicas, que no tengan, vamos, tratamos de generar una discusión de la necesidad de concretar esos derechos en objetivos específicos, ¿no? Y de ahí, pues pasamos a los objetivos de desarrollo sostenible, en lo cual, en esa práctica, pues los hablamos y comentamos lo que eran, y el alumnado tenía que trabajar en uno de ellos. Según teníamos el grupo de clase, bueno, pues dividimos para que entre el alumnado trabajaran por parejas o entre 3 personas uno de los objetivos de desarrollo sostenible y luego los poníamos en común.
¿vale? Finalmente, pues hicimos un pequeño juego que en realidad era simplemente por trabajar un poco la memoria sin que se viera como una forma de exigirles que se los aprendieran, simplemente era un pequeño juego en el que, bueno, el primero dice el primer objetivo de desarrollo, el segundo dice el primero y el segundo, el tercero dice el primero, el segundo, el tercero, y así hasta los 17, ¿no? Como podéis imaginar, pues los primeros es relativamente sencillo, cuando ya empezamos al séptimo objetivo de desarrollo o al octavo, pues ya se vuelve más complicado. Aún así, he de decir que la mayoría lo hacían bien, ¿no? Y eso también obligaba un poco a que estuvieran pendientes y que sin querer pues se aprendieran esos objetivos, que el objetivo de la tarea no era tanto que se los aprendieran todos tal cual, sino que por lo menos les sonaran en gran medida y tuvieran una idea más o menos clara de cómo operaban, ¿no? O sea, de cuál era la estrategia general. Esa como la acción principal, ¿no? Luego tuvimos otras dos acciones, pero estas eran más transversales, se iban dando a lo largo de la asignatura. Como digo, en esta misma práctica, pero luego a la medida también que veíamos diferentes temas, de vez en cuando pues mencionábamos los objetivos de desarrollo sostenible como ese marco de referencia a la intervención comunitaria, ¿no? Si, por ejemplo, empezábamos el tema de la intervención con personas en situación de pobreza, bueno, pues recordábamos que la reducción de la pobreza era uno de los objetivos de desarrollo, la reducción de las desigualdades era otro. En fin, tratábamos siempre pues como de vincularlo, ¿no? Esto era tanto la acción 2 como en términos generales, como la acción 3. Sobre todo, esto de los temas es más vinculado a la acción 3. La acción 2 aquí quizá hay un poco más de confusión, tal como están descritos. La opción 2 se refería sobre todo al proponerles que en los trabajos que tenían que hacer, que comentaba al principio, que tienen que elegir un tema sobre el que quieren hacer un programa de intervención, pues cuando los hablábamos o cuando en las tutorías, pues sugeríamos que los enmarcaran en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible como forma de justificar que era necesario trabajar en esa dirección, entre otras cosas, porque era uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Así, o de esta manera, podíamos como vincularlo, ¿no? Entonces, estas fueron como las tres acciones que llevamos a cabo, una práctica en la que hablábamos en el que trabajábamos precisamente de esto, que sería la acción 1, hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, y luego la acción 2 y la acción 3, que fue de manera más transversal. O bien en la parte teórica, cuando hablábamos de diferentes temas, que sería más la acción 3, o bien en el trabajo del proyecto de intervención comunitaria que tenían que realizar. Bueno, al final del cuatrimestre lo que hicimos fue pasar un cuestionario parecido al que habíamos pasado previamente y aquí lo que podemos ver claramente es que aquellos alumnos que sí que habían cursado nuestra asignatura, en general sí que decían ya conocer los ODS, eran capaces incluso de decirte algunos de ellos, ¿vale? Y esto se ve claramente que está vinculado al hecho de haber cursado o no haber cursado nuestra asignatura, porque lo pasamos con todo cuarto otra vez, o sea, con todo el grupo de cuarto, y como vemos en los datos, hay claramente una asociación entre conocer los objetivos de desarrollo sostenible y el haber cursado la asignatura, lo cual quiere decir que lo han aprendido gracias a la intervención que hicimos en la asignatura, no a que haya coincidido y en ese periodo que son de 4 meses, pues hayan encontrado referencias de los ODS por otra fuente, ¿no? Entonces, esto marca un poco la importancia que tiene de abordarlos explícitamente en clase. Otro dato interesante, ya digo, tengo más, pero creo que eran los dos más interesantes, es que de los 17 trabajos, de los 17 programas de intervención que plantearon, en 12 de ellos los enmarcaron dentro de uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Si hablaban de educación afectivo-sexual, el programa pues lo enmarcaban en educación de calidad como ODS. Si trabajaban con personas en riesgo de exclusión social, pues en el ODS de reducción de la pobreza. En fin, que utilizaban, esto me parece más interesante casi que decir que los conocen, el hecho de que los utilicen como marcos de referencia cuando hacen sus programas, me parece particularmente interesante, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones y ya por terminar y no alargarme mucho más, bueno, la importancia de trabajar explícitamente los ODS en los grados, sobre todo en el grado de psicología, que es fundamental por el contenido que tienen, pero que no conocen, el alumnado no parece conocerlo. Sería interesante aplicarlo a asignaturas obligatorias para que así todo el alumnado pueda familiarizarse con estos objetivos y descubrir un poco la importancia que tienen.
Y simplemente nada, que creo que es importante que sigamos trabajando, implementar esta idea de los ODS en tanto el grado de psicología como en otros muchos, ¿no? No me quiero alargar más, llevo 15 minutos, así que bueno, muchas gracias por su escucharme y bueno, estoy atento a cualquier pregunta que pueda. Gracias.